hermoso lo que hablaba Mica. Y sabe que apenas la escuchaba hablar, el Señor me confirmaba la palabra en mi corazón y yo decía, sí, voy por el camino correcto. Así que gracias, Mica, por abrir el camino, amén. Por dejarnos guiar por su Espíritu Santo, porque ni siquiera sabíamos que nada. Mica me dice, ¿vos predicás? Sí. ¡Ah! Pero bueno, qué importante es lo que ella leía, amén. La palabra de Dios dice en Efesios, por los demás hermanos míos, ¿qué nos dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. Y dice, cíñanse. Es una orden, amén. ¿Cuántos se levantaron hoy y se ciñeron sus lomos con esa armadura? Porque si no, después nos agarra el enemigo y nos da por todos lados porque no estaba el yelmo, no estaba la coraza, no estaba la armadura de Dios, amén. Y sabe que una de las cosas muy importantes es el yelmo, amén, porque usted sabe que esto es el territorio, es un territorio, amén, donde o lo ocupa Dios o lo ocupa el enemigo, amén, nuestra mente. Ese es el campo de batalla que muchas veces el enemigo utiliza en nuestra contra, amén. Y sabe que el otro día recordaba, y a veces si no tenemos ese yelmo, esa armadura, entran los pensamientos y nos destruyen. Imagínense si Mica hubiese obedecido a los pensamientos que ella tenía de que no vayas, dejá, ya está, fue, no vas a llegar, tu abuelito está mal, y se hubiese quedado en la casa, se hubiese perdido tan grande bendición, amén. Pero sabe que está en la disposición del corazón, porque Él dice que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, amén. Y sabe que a mí me pasó en una oportunidad que no tenía puesto el yelmo de la salvación, amén, no tenía puesto mi casco protector en este campo, amén, que es tan importante en el cristiano, amén, porque sabe que dice la palabra que tal son nuestros pensamientos, tales somos, amén, somos lo que pensamos, lo que yo pienso, lo hago, amén, lo acciono en algún momento. Y sabe que a mí me pasó que, bueno, no tenía mi casco puesto y llegó la pandemia, amén, y yo sé que muchos quizás la pasaron igual, pero yo déjeme decir que el enemigo tiró así un dardo y me la dio justo allí en la cabeza, amén. Y sabe que así fue cuando yo me empecé a apartar del Señor, por un pensamiento de miedo. Yo tenía mucho miedo, pero era un miedo que yo, imagínense que llegó la pandemia, nos encerraron a todos, amén. Yo ya para esto venía como un poco titubeando, porque es como que no me alcanzaba, era como que vio que la oveja que no tiene buen pasto de repente va para otro lado, amén. Y yo necesitaba, y yo estaba ahí en casa encerrada, amén. Cerramos la bicicletería, amén. Y yo era un pánico, yo ya estaba colapsada, yo empecé desde un miedito de decir, bueno, si me agarra COVID, decía yo, ¿qué voy a hacer? Y no era tanto el miedo hacia mi persona, decir, bueno, me muero, no era ese problema, sino el problema de hacer perjudicar al otro. Yo pensaba, y imagínense que al principio empezó como esto, como un pequeño miedo, que todos los días se fue alimentando, creciendo, y había que salir a comprar, ¿o no? Parecíamos, no sé, dentro de la película de Walking Dead. Pero sabe que, bueno, el que peor la pasó fue Lalo. Imagínense, yo con el miedo que tenía, era un miedo tan terrible que había entrado a mí, que yo le decía, bueno, no abras la bicicletería, no, porque seguro que te vas a contagiar y me vas a contagiar a mí, y así era, y era un miedo, era un tremendo, era algo que me paralizaba, era como que yo no podía dormir, empezó como un miedito y empecé a desarrollar ansiedad, al poquito tiempo ya tenía ataques de pánico, amén, yo no podía dormir, no podía pegar un ojo en toda la noche y me despertaba y era llorar y llorar y llorar porque yo sentía que mi mamá se iba a morir, que mi papá se iba a morir, que mis sobrinitos que eran re chiquitos se iban a morir, yo sentía que nos moríamos, ¿me entiendes?
Pero no era tanto el miedo hacia mí, sino el del perjudicar al otro, el que me ahogaba más. Pero sabe que es tremendo cuando dejamos que el pensamiento domine nuestra cabeza. Imagínese, pobre Lalo, que bajaba en el tiempo que empezaron a dejar que bajáramos, porque bueno, había que trabajar, algo había que hacer. Y Lalo, bueno, Mar me dice, yo necesito abrir la bicicletería, porque hay que pagar alquileres, porque hay que comer, porque todo, ¿no? Entonces, bueno, Lalo bajó a abrir la bicicletería. Y usted no se imagina, yo me compraba esos cosos así de alcohol en gel, alcohol líquido, alcohol al 70, al 90, al 100, al 120, todos los alcoholes posibles que habían, yo los tenía que comprar. En mi casa no podía faltar el alcohol, el alcohol etílico. No malinterprete. Sabe que yo era una cosa de mis manos, usted no se imagina cómo yo las tenía. Me las había quemado el alcohol porque yo tenía que desinfectar todo el tiempo. El pobre Lalo bajaba, en el momento en que subía, yo quieto, le decía en la escalera, porque vivíamos en una parte alta, en segundo piso, le decía, quieto ahí. Le empezaba, ahora, Leo, te sacas todo lo que hayas tocado en la bicicletería y anda a bañarte. Recién ahí, Lalo podía venir a saludarme. Imagínese, usted dice, ay, la Mar, no, yo estaba enloquecida. El diablo había plantado y cimentado un tan grande miedo en mi corazón que yo estaba obsesionada, que yo ya no podía dormir, yo ya no podía comer, estaba colapsada y Lalo me miraba y me decía, Mar, pero tenés que tranquilizarte, vamos a estar bien, no va a pasar nada. Pero no estaba la palabra de Dios en mí, amén. Yo ya había dejado a Dios a un lado. Veo que siempre decimos Dios es poderoso, Él es el rey de lo imposible, Él hace todas las cosas. Y está buenísimo declararlo porque es real, porque Él es el Dios de lo imposible, Él hace lo que el humano no puede hacer, amén, el creador del cielo y la tierra y todo, amén, pero yo me había olvidado de Él. Yo es como que lo dejé a un costado y entré, pero de lleno, a lo que el diablo quería, que era destruirme, que de hecho en ese tiempo lo hizo, porque yo estaba colapsada, amén. Y sabe que hoy yo quería comentarlo a usted, el otro día cuando charlábamos con los pastores, el pastor me dice, bueno, es un testimonio, y porque usted capaz que me ve y dice, bueno, llegaron a la iglesia, todo contento. Vieron que yo vi a Mica el día del evento y dije, bueno, todos contentos, estamos todos. Yo ni sabía que Mica estaba pasando por algo así. Tampoco sabemos lo que cada uno pasa dentro de sus hogares, amén. Entonces, yo tuve que pelear contra esto. Usted no sabe lo que era para mí. Y llegó un momento en que le dije a Lalo, me senté en la mesa y le dije, Lalo, yo no sé qué vas a hacer vos, porque imagínense, yo vivía acá en la esquina, vio la bicicletería, la casa que está en el segundo piso ahí, y yo me paraba en el techo y miraba, y usted capaz que dice, no seas tan ridícula, Marcia, no seas tan fantasma, pero ¿sabe qué? A mí parece que había algo, era como que si yo estaba parada así en la terraza, y era como una flecha que me apuntaba hacia acá, era esta iglesia, era como que todo, yo pasaba por la calle y era su espíritu que parece que me absorbía hacia acá y yo le decía, Lalo, esa es mi casa, siento que esa es mi casa, yo no estoy yendo en el lugar correcto, Lalo. Y él me decía, Mar, no empecemos, Mar, vamos a la iglesia, vamos a llegar en paz, me decía. Oh, y yo le decía, no, yo no sé qué va a pasar, pero vos vas a terminar yendo solo porque a mí el Señor me está llamando. Yo paso por ahí, siento que me absorbe, le digo, la presencia de Dios. Hasta que llegó un día que me senté a la mesa y le dije, Lalo, yo no sé qué vas a hacer vos, pero yo voy a tomar mi propia decisión porque yo ya no daba más, porque ya no había nadie que pudiera orar por mí, no había nadie que me dijera, Marcia, levántate, o me diera un palmetazo para despertarme, para decirme, reaccioná. El diablo te tiene envuelta en sus maquinaciones, porque eran maquinaciones en mi mente. Y yo pensaba y decía, ¿en qué va a terminar el mundo?
pensaba, imagínense lo que pensaba, decía, ay, y llego a quedarme embarazada, decía, ¿y qué voy a hacer? Decía, porque imagínense yo, Lalo, teniendo en un hospital, le digo, con toda esta peste, no puedo, le decía. No, era todo, absolutamente todo. Y vuelvo a recalcar, qué importante es tener la armadura de Dios, amén, porque dice que vamos a poder resistir, ¿cuándo? En el día malo, amén. Y dice, y acabando todo esto, estén firmes. Amén. Y sabe que yo hoy quería contarles esto, ¿no? Porque sabe que ayer cuando Silvia me escribía y me decía, Mar, te toca predicar. Si bien a mí no me emociona mucho estar detrás del altar porque me cuesta, me da... no es miedo. Yo no le vengo... Vio que usted dice, bueno, vamos a hablar del miedo. Hoy quiero decirle que la predicación se llama Venciendo nuestros miedos, porque es lo primero que vino a mi mente cuando ella me dijo, Mar, te toca predicar, y empecé a hablar con el Señor. Y sí, muchas veces hablamos de lo que no vivimos y no tiene el mismo efecto que cuando nosotros lo vivimos, porque lo vencimos, porque hay una victoria, porque hay un respaldo de Dios sabiendo de que lo vencimos, amén. Y sabe que Dios me hablaba, ¿no?, a través de la palabra, y la vamos a buscar. Está en Primera de Juan, capítulo 4. Usted dirá ahí, la Mar estaba re loca. Y sí, estaba re loca. Pero sabe que lo más importante es que pude tomar la decisión de despejar mi mente. Hubo alguien que llegó a la bicicletería y me dijo, nos saludó, y yo estaba así toda amargada en mi vida porque estaba lejos de Dios. Pero sabe que hubo una persona dispuesta a orar, dispuesta a extender su mano y levantarnos. Y siempre le digo, yo agradezco todos los días porque Él llegó en el momento preciso, en el lugar indicado, sin llamarlo, ni me acordaba que existía, amén. Pero Él llegó en el momento preciso y Lalo me miraba como diciendo, es tu oportunidad, pedí ayuda. Y yo pude... ahí está sentadito. Llegó el pastor. Él iba a arreglar una bici, nada que ver, él iba a arreglar una bici. Pero sabe que el Espíritu me decía, pedí ayuda, hablá, decí. Y no encontraba el momento, ni encontraba nada. Pero en un momento me puse así en el mostrador y le digo, necesito ayuda. ¿Usted puede orar por mí? Y usted no sabe, ahí yo me derrumbé. Usted sabe lo que pasa cuando le hablamos al pastor o a la pastora, que pum, reventamos en llanto. Bueno, así estaba yo, mi corazón. Parece que se había hecho así como una pasita de uva, que impresionante. Pero sabe que me dijo, bueno, voy a hablar con la pastora y así puede ir a charlar con nosotros a casa. Bueno, dije yo, ay, parece que una mochila, mi primer mochila se había caído, yo había pedido ayuda. Y llegó el día, a ver, vamos a ayunar, me dijeron, ayunamos, nos juntamos a hablar. Yo dije, bueno, ahí voy. Cuando llegué, lo primero que prepara la pastora, ¿qué es? El mate. Imagínense, yo con pánico, tenía miedo de la enfermedad y encima me dice, tómese un matecito. Era como que, no sé, me estaban dando, no sé. Y yo decía, mi barbijito, empecé a sacármelo, lo dejé ahí a un lado y dije, bueno, y no, ya me entregué, dije, bueno, ya está, ya estoy preparada para morir. Y así el Señor empezó a romper, pero mire, en un mate, uno sabe todos los pensamientos que pasaban por mi mente cuando yo estaba chupando ese mate, decía, Marcia, hace como 2 años que no tomas mate con nadie, va a tomar. Pero lo hice. Y sabe que fue un mate sanador, un mate que rompió un poco todo eso que yo traía en mi cabeza. Y yo dije, ay, en ese momento yo pensé, dije, ya está, parece que no existía pandemia, no nada, yo ya estaba tranquila, yo podía tomar mate, charlar, llorar un poco, limpiarme, pero podía estar tranquila, amén. Entonces, bueno, después llegó el momento de llegar a la iglesia. Que fue otra cosa más, porque acá dentro de la iglesia, ¿qué hacemos siempre?
Ay, usted no se imagina, encima veníamos y Lalo me hizo y me empujó para adentro, entonces yo quedé así y viene la hermana Vale Rebolledo, viene y me agarra y me abraza y yo decía, me está abrazando todos los gérmenes que me está dejando, decía yo, imagínese tapada hasta acá, Vale abrazada, me suelta la Vale y me agarra la hermana Raquel, así que usted imagínese. Yo estaba, y lo miraba a Lalo como diciendo, Dios, ay, no, bueno, ya llegué a la iglesia, le decía, ya está. Y mire todo lo que tuvimos que pasar, ¿no? Para que el Señor me liberara de eso, porque era terrible ese miedo. Porque está el temor de Dios, que es un temor que no nos trae condenación, que si bien nos da temor muchas veces estar acá y decir palabra, porque la vamos a vivir, porque el día de mañana cuando estemos allí con Él va a decir, a ver, ¿qué predicó y qué hizo? Qué tremendo va a ser eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? Primera de Juan 4:18 dice la palabra de Dios, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén. Esta es otra versión. Amén. Pero ¿sabe qué? Dice en esa clase de amor, en el amor de Dios, dice que no hay temor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Amén. Y ¿sabe qué? ¿Usted se siente perfeccionado en el amor de Dios? Amén. Ahora, sin responderme, porque si no me voy a quedar, sin responderme, respóndase a usted mismo. Si ha sido perfeccionado en el amor de Dios, saque la cuenta cuánto tiempo pasó con Él en oración, porque yo tengo que ir a la intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo es lo que usted pasó en lo largo del día? Y se va a dar cuenta cuánto amor tengo perfeccionado a Él. Amén. Porque una relación se nutre, una relación se tiene que establecer, ser fuerte. Amén. Entonces, para mí el miedo, en este caso, representa el pecado, la esclavitud, el castigo, la cautividad, la condenación, el tormento, la parálisis, el aislamiento, la soledad, la prisión espiritual y la ceguera. Amén. Todo esto representa el miedo y quizá yo le hablo del miedo y usted va a decir, bueno, ella pasó el miedo ese al COVID y toda la enfermedad, pero ¿cuántos miedos usted atraviesa? Amén. Porque hay muchos. Está el miedo al compromiso. Amén. Que a veces no nos animamos a tomar decisiones que van a cambiar nuestras vidas porque hay un miedo, porque el enemigo siembra el miedo, amén, y nos paraliza, amén. ¿Sabe que Santiago dice que el enemigo anda como león rugiente? Él no es un león, pero él anda como león rugiente. Dice, buscando a quién devorar, a quién va a hacer caer, amén. O sea que, como decía Mica, siempre el diablo va a estar ahí para querer hacernos caer, para querer traer tormentos a nuestra vida, amén. Entonces Él viene y como que pega ese rugido, como dice, que Él ruge y como que quedamos así. ¿Por qué? Porque vienen muchos miedos. A veces tenemos miedo a la muerte. En mi caso, había miedo a la muerte. Quizás no a mi muerte, pero sí a la del otro. Yo pensaba y me deshacía en mi corazón pensando en la muerte de mis padres, en lo que podía llegar a suceder. Y a veces tememos eso, tememos la enfermedad, tememos la muerte de un ser querido, amén, la muerte del otro, amén. El otro día hablamos con Lalo y nos miramos y el Lalo me decía, ay, no sé, que Dios me prepare para ese momento porque yo no sé qué haría, dice. Y sí, porque somos un complemento, amén. Entonces, son cosas que nos van trayendo cautividad a nuestras vidas, amén. Y sabe que
Puede ser el miedo al compromiso. Vio que cuando empezamos a comprometernos mucho en la iglesia, como que ya empieza a darle como, me da chirri, diría la pastora, como que empezamos a dejar un poco, ¿no? Porque yo ya como que estoy demasiado, como que me está costando, porque se me cortan los tiempos para el mundo, para lo secular, amén. Y empieza ese miedo a crecer en nuestros corazones. El miedo al crecimiento, porque imagínense, ¿usted cree que vamos a estar toda la vida sentados allí, quietitos? Que el pastor nos alimente, así. No, va a llegar un momento que vamos a tener que crecer, amén, porque el evangelio que predicaba Jesucristo no era el evangelio de ¿ustedes toda la vida van a estar danzando? Obviamente que se puede cuando se puede así, pero hay otra visión de parte de Dios. No toda la vida vamos a estar en ese lugarcito donde estamos, amén. Entonces empieza a haber un miedo al crecimiento, amén, a tomar decisiones que me van a empujar un poco más, porque la palabra dice que mientras más te es dado, más te es demandado, dice la palabra, amén. Miedo al rechazo, amén. Miedo a que es como que yo busco todo el tiempo la aprobación de las personas y allí entra el miedo a ser desaprobado, el miedo a que después me critiquen, el miedo a que después hablen de mí, amén. El miedo al fracaso, amén. Sabe que esos miedos muchas veces los experimentamos. De hecho, lo experimentamos cuando empezamos la universidad, de repente, o miedo a decir, ¿y si empiezo la universidad y voy a quedar a mitad de camino? ¿Y si tengo que rendir y ya me fue todo mal, yo ya repetí de año? ¿Vieron que empieza el enemigo a minar nuestra cabeza con miedos? Miedos a la soledad. Muchas veces pensamos y decimos, ¿qué va a ser de mí en el futuro? La ansiedad del futuro, de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar con mi futuro? Capaz que voy a estar solo ahí. Miedo a los cambios. Vio que cuando viene un cambio, un sacudimiento, nos cuesta, porque nos da miedo al cambio. Nos da miedo crecer, amén, y ser parte de esos cambios que vienen. El miedo a hablar en público. ¿A cuánto les cuesta venir y pararse acá y hablar? A mí me cuesta, amén, y tuve que vencerlo para poder estar, amén. Entonces hay mucha cantidad de miedos que vienen a nuestras vidas. Quizá hay muchos papás, está el miedo de que nuestro hijo se enferme. ¿A quién le gusta estar en el hospital con un niño enfermo? A nadie, amén, pero vienen esos miedos a que si vengo a la iglesia y me contagian y contagio a mi hijo y se enferma y me quedo, y así empieza el diablo a minar nuestros pensamientos, amén. Y sabe que yo pensaba en todo esto y decía muchos hombres, porque si usted lee la Biblia, hubieron muchos que tuvieron miedo, ¿o no? Muchos que tuvieron miedo, y de hecho Sebas el otro día hablaba ¿de quién? De Elías. Después de tremenda manifestación y que había hecho descender fuego del cielo, llover, todo, dice que vino una persona con un mensaje, así, se lo dejó, y él ¿qué hizo? Se turbó, tuvo miedo, y se tuvo que ir, se fue, amén. Y sabe que vamos a leerlo ahí chiquitito, pedacito, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, el 2 y el 3 vamos a leer, y dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Quién enviaba este mensaje? Saúl, amén, que quería matar a Elías. Y dice el 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Vio qué tremendo que es, ¿no? Porque llegó un pensamiento. En nuestras vidas muchas veces nos sucede esto, que vivimos tremendas manifestaciones del Espíritu aquí dentro. Somos parte de un pueblo que constantemente, por la gracia de Dios, vive manifestaciones. Hay sanidades, hay milagros, hay liberación, amén. Pero el enemigo, salimos ahí, como que nos da
con un pensamiento, amén, y como que nos turba. Y mire cómo le pasó a Elías. Elías dice que tuvo miedo y dice que se fue, sabiendo y reconociendo que Dios lo había escuchado, que Dios lo había usado para hacer tremendas cosas. ¿Tuvo miedo de quién? De un simple hombre. Amén. Pero sabe que dice que él se fue a una ciudad de Judá y allí dejó a su sirviente. O sea que Elías continuó solo. Amén. Y eso es lo que muchas veces hace el miedo en nosotros. Nos aísla, nos deja solos, experimentando la soledad. Amén. Que es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Dios no quiere hombres y mujeres llenos de miedos. Decir, ay no, porque hasta eso, el diablo utiliza esta arma sobre nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo no hable del evangelio. O no, que le da un poco de miedo empezar a entablar una conversación con alguien que no lo conoce. O usted es fluido y le habla nomás del evangelio. Le abro camino, dice la pastora. Ella prepara el camino. Pero ¿a usted no le pasa? Que de repente es como que no sé cómo empezar, qué me va a decir, y si me recibe, y si no me recibe, y si me dice el compañero de la escuela, no, la iglesia para mí no es. Vio que es como que nos agarra como esa sensación en el corazón, ¿no? Y eso nos mantiene lejos y apartados de las bendiciones de Dios, amén. Porque es una orden, predicar el evangelio para nosotros no es vaya y predique, hijo, si usted quiere y tiene tiempo, no, es una orden. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, nos dice la palabra, amén. Y dice que, mire, Elías tuvo miedo y se escondió. Después podemos hablar de Pedro y los discípulos. ¿Cuándo ellos tuvieron miedo? Vio que cuando leemos la escritura, que si alguno está anotando lo puede anotar, pero no lo vamos a ir leyendo porque si no se va a hacer muy extenso, pero yo quiero nombrarle a estas personas que fueron importantes, que usted dice, Pedro es como un renombre porque Dios lo usaba de muchas maneras. Y sabe que en Mateo 14, 25 al 31 habla de eso, ¿no? Habla de la tormenta que ellos experimentaron. Vio que se habían ido al mar, empezó la tormenta, se asustaron, se sintieron solos aún sabiendo que estaban con Jesús. Amén, estaban con Jesús. Y a veces eso hasta se nos olvida. ¿O no le pasa en la semana que a veces se olvida que usted está con Jesús? Que está al lado nuestro diciendo, a ver, ¿cuándo me vas a pedir ayuda para que yo te ayude? Porque a veces lo tenemos ahí como nuestra compañía, pero no nos percatamos. El enemigo viene y nos asusta con un montón de cosas. ¿Qué va a hacer de mañana? ¿Te vas a casar? Quizás empezás a pensar y decir, mi casa, no, ¿y qué voy a vivir toda la vida alquilando? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si está todo caro, está imposible. Empezamos a sacar cuenta y decir, no sé, esto es un milagro que solo Dios puede hacer. Amén. Y empiezan esos miedos que si a mí me pasó, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de casarnos con Lalo, dijimos, bueno, vamos a casarnos, ¿para qué vamos a estar sufriendo y padeciendo en la carne? Vamos a casarnos, vamos a tomar la decisión. Seamos valientes, le decía yo a Lalo, vamos a casarnos. Y bueno, Lalo tardó mucho, así que dije una mañana, me voy y saco turno en el registro. Y en la tarde le dije, mira, tenemos fecha, nos casamos. Y él quedó, pero mire, yo lo ayudé para que él derribe ese miedo que tenía en la cabeza. Porque imagínense, a veces venimos de familias que se han divorciado, de padres separados, y encima pensamos que vamos a acarrear todo eso. Es como que ese pensamiento entra en nosotros de decir, ay, y si mis papás no duraron juntos, yo mucho menos voy a durar. Y ya empezamos a cargar con todos esos pensamientos de que vamos a pasar lo mismo que nuestros padres, que vamos a padecer por lo mismo. Amén, pero ¿sabe qué? Son fortalezas, amén, de la mente que el diablo pone para que nosotros caigamos, para que nosotros no sepamos que Él nos tiene ahí en la palma de su mano, diciéndonos, a ver, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué es lo que te está pasando? Amén, pero a veces nos olvidamos, a veces dejamos que el diablo mine en nuestros pensamientos. Y bueno, y ahí estaba Pedro con sus discípulos que tuvieron miedo, cuando el Señor lo llamó y le dijo, vení Pedro, a ver, porque Pedro quería, estaba a la disposición en el corazón de decir, bueno, llamame Señor y yo voy a caminar sobre las aguas. Ay, que si a usted le dijera así el pastor, ¿no? Estaríamos ahí como, no, me voy a hundir.
Pero ¿sabe qué? Pedro tuvo miedo también, porque imagínense caminando por las aguas. Dice que él vio el viento, vio la tormenta, ¿y qué le pasó? ¿Y cuántos ejemplos tenemos? Nosotros hacemos así un poquito de desenfoque en nuestras vidas y nos hundimos. Un poquito que usted le dé pie al diablo de entrar en sus pensamientos y usted se va a hundir. Amén. Un poquito que le dejemos ahí entrar con una sugerencia en nuestra mente y caemos. Amén. Y pecamos y nos empezamos a apartar de a poquito. Amén. Pero sabe que Pedro fue una persona de las que tuvo miedo. Amén. A pesar de ser un gran hombre de Dios. Moisés, imagínense cuando el Señor se le presentó y le dijo: Moisés, soy yo hablándote, vas a ir y vas a liberar a mi pueblo, le dijo a Moisés. Y Moisés, ¿qué le dijo? Ay, Señor, pero si a mí me cuesta hablar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuántas excusas, amén, a veces le ponemos a Dios adelante? Y Moisés tuvo miedo y usted dice: Moisés, si fue el que sacó al pueblo de Egipto, lo liberó, amén. Y sí, tuvo miedo Moisés. Y eso usted lo va a encontrar después en Éxodo, capítulo 3. Gedeón, amén, cuando iba a la batalla, que dice que él se atemorizó porque el Señor le dijo: a ver, Gedeón, no, tenés muchos hombres, le dijo. Vamos a empezar a sacar, no vaya a ser cosa que se atribuyan ustedes después mi gloria. No vaya a ser que vayan a decir: ay, no, si nos vencieron por la cantidad de hombres que tenían. A ver, y empezó a sacar. ¿Y cuántos le dejó? 300 hombres nada más. Imagínense Gedeón, sabiendo aún que Dios le había hablado y que le iba a dar la victoria. Gedeón, ¿qué hizo? Dudó en su mente. Y el Señor le agarró y le dijo: bueno, Gedeón, si te cuesta y tienes miedo, ve hasta la otra parte donde estaban los inconversos, digamos, el ejército con el que iba a luchar, y escucha a uno de los oficiales que había hablando para que se te vaya el miedo. Él fue, dice, se encontró en la carpa donde estaba escondido, obviamente, sin que lo vean, pero dice que él escuchó la conversación que tenían dos, y dice que él le decía, bueno, le contaba el sueño uno al otro, y el otro le dijo: ¿sabes qué quiere decir este sueño? Que Dios nos va a dar, ya le dio la victoria a Gedeón. Y Gedeón ahí creyó y volvió contento y dijo: bueno, listo, acá me voy a luchar. Pero imagínense, Dios mismo hablándole a Gedeón y él aún dudando. ¿Por qué? Porque viene el miedo. Es decir, acostumbrado a pelear con grandes ejércitos, que Dios nos deje solitos enfrentar las batallas. Amén. Jesús, el más importante de la Biblia, dice que él tuvo miedo. Amén. O no estaba él, imagínense, él sabiendo aún que era Dios mismo, pero en carne. O sea que, ¿a usted le duele cuando se aprieta un dedo? Y el dedo gordo del pie, ni hablemos. Imagínense todo lo que le hicieron al Señor. Dice que sus gotas eran como sudor de sangre, que de la agonía que él tenía en su corazón. Aun cuando él estaba en la cruz, que le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios había tanto pecado sobre él, su pecado y el mío. Amén. Vamos a hacernos responsables. Él murió por usted y por mí. Amén. Y sabe que él le dijo: papá, ¿por qué me abandonaste? Fueron unos breves segundos que seguramente Dios tuvo que hacer así su cara, porque había mucho pecado sobre sus hombros. Pero ahí estaba Jesús, siguió hasta el final. Amén. Como Elías, como Pedro, como Moisés, como Gedeón. ¿O no que cumplieron? Cumplieron con lo que Dios le había pedido. Amén. Si empezamos al principio, Adán y Eva, ¿o no? Pecaron y se empezaron a esconder, y el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y allá estaba escondido Adán, pues se les había mandado, y dijo: aquí estoy, Señor. Tuve miedo cuando escuché tu voz. Eso lo va a encontrar en Génesis. Jeremías, ¿cuántas excusas le puso Jeremías? Porque el Señor lo mandaba a corregir a un pueblo. Amén. Y Jeremías le dijo: ay, es que yo soy niño. ¿O no? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque iba a ir a corregir a un pueblo que era rebelde. Amén.
Después podemos hablar de María, o no habrá sido difícil para María decir, capaz que estaba ahí conociendo recién a José y vino el ángel y se le presentó, imagínese usted, porque nosotros decimos así, que desciendan los ángeles, que se le enfrenta un ángel y se le abran los ojos espirituales, vamos a quedar así. Imagínese María viendo al ángel, diciéndole, te vas a quedar embarazada, va a venir, va a ser del Espíritu Santo. Imagínense María, ¿no habrá tenido miedo de todo lo que le iba a pasar y acontecer, sabiendo que dentro de su vientre tenía al Salvador del mundo, aquel que iba a morir? O sea, que lo iba a tener que soltar. Amén. ¿No habrá tenido miedo Daniel adentro del foso de los leones? Porque eran leones. Dice que él largaron ese decreto y dice que él se fue a su casa a orar. Amén. Hay miedos. Amén. Y si es las personas de la Biblia, que fueron hombres y mujeres usados con poder de Dios, amén, ¿cuánto más nosotros, que muchas veces somos, a veces espirituales, a veces carnales, vamos luchando por la vida? Pero ¿sabe qué? Yo anotaba, ¿no? De cuándo entra el miedo a nosotros, de qué manera, cuándo. Y ¿sabe qué? El miedo entra acá. Vio que al principio yo le decía, este es un campo de batalla. Este es el territorio que el diablo usa para darte, y si no tenés el yelmo, te destruye. Amén. Y sabe que entra muchas veces por un pensamiento, por una sugerencia, para que nosotros nos sirvamos, para que nosotros no sigamos en los caminos de Dios, para que nos echemos para atrás. O no, que se viene un evento y a veces la gente muchas veces hasta capaz que falta el evento porque, y si voy a reprender allá, después al otro día me va a cachetear por el otro lado. Porque muchas veces pasa, porque hay miedo todavía. Pero ¿sabe por qué está el miedo? Porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestros corazones. No está perfeccionado, y aunque digamos, sí, yo con Dios, excelente. Cuente el tiempo de oración que usted tiene en la intimidad con Dios, y usted se va a dar cuenta si está perfeccionado o no está perfeccionado. Amén. Y dice que el miedo entra cuando me enfoco en las circunstancias que estoy atravesando. Cuando ya pierdo de enfoque a Dios, lo saco. Amén. Y me enfoco en lo que estoy pasando. Y a veces cuando pienso en lo que yo estoy pasando, lo pierdo a Él, que Él es mi meta. Amén. Cuando dejo de orar y leer la palabra, porque esto es lo que el diablo nos va haciendo así, nos va sacando, y cuando aflojamos en esa área, estamos descubiertos. Amén. Porque dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de nutrirnos. Amén. Dice, cuando me preocupa la aprobación de las personas y sus opiniones, es cuando entra el miedo a nosotros, porque empiezo a buscar no la aprobación de Dios, sino la de los hombres. Amén. A ver qué van a decir, cómo. Cuando me vuelvo incrédulo, cuando dejo que ese espíritu venga a mí y me quite la fe que yo tengo en Cristo, ahí entra el miedo, porque dejo de verlo a Él como el Rey que es, como el Dios poderoso, el temible, dice la palabra, aquel que no conoce de batallas perdidas, ni de que se ha caído, Él es Dios soberano, poderoso, amén. Pero a veces entra el miedo cuando yo me vuelvo incrédulo, cuando yo dejo de creer en lo que Él hace y en lo que Él va a hacer, amén. Dice, cuando me vuelvo independiente de Dios, ya no dependo de Él, dependo de mí. Lo que yo hago, lo hago con mis fuerzas. Si yo alcancé esto fue por mí, porque trabajé por esto, porque me sacrifiqué. Amén. Y sabe que la persona que es independiente de Dios siempre va a experimentar los miedos y nunca va a poder crecer. Nunca va a poder llegar un día a la presencia de Dios y decirle, acá estoy, me costó un montón, pero acá estoy, llegué. La persona que no venza el miedo, imagínese yo si seguiría todavía encerrada con un barbijo, ¿me entiende? Enloquecida con el alcohol, desinfectándola al Lalo, no lo dejaría ni siquiera ir a trabajar. Si yo estuviera encerrada en ese miedo, es un espíritu que entra. Es un espíritu que entra a su mente y que busca destruirlo, que usted empiece a dejar sus sueños. Por eso le hablo muchas veces a los jóvenes, que los tengo justito acá, las chicas de este lado. No dejen sus sueños por el miedo que muchas veces el diablo quiere meter en nuestras cabezas, de que no van a poder, de que no van a llegar, de que si lo intentan van a fracasar, de que no van a poder terminar el colegio, ni siquiera imaginen estar en la universidad recibidos. Eso es una mentira del diablo.
Es un miedo que entra por un pensamiento, amén. Pero sabe que usted tiene que declarar la palabra de Dios, sabiendo de que Él nos hizo más que vencedores, amén. Dice que entra el miedo cuando permito que la ansiedad me controle, amén. Porque si usted se deja controlar por la ansiedad va a terminar como yo, como con 5 paquetes de toallitas desinfectantes, alcohol en gel, alcohol etílico. Y la palabra nos dice, ¿no?, que todo lo que nosotros pensamos, eso somos, eso accionamos, amén. Y la palabra, en cuántas ocasiones Dios nos dice, ¿no? Si Él no supiera que nosotros vamos a lidiar con el miedo, no nos diría tantas veces, no tengas miedo, que yo estoy contigo. O no le decía eso a sus siervos. Vamos, caminad, yo estoy acá, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa, amén, es una promesa, o sea que no vamos a caminar solos. Y sabe que si usted me pregunta, Marcia, ¿cómo estabas en ese momento que te pasaba todo eso? Yo estaba en una cárcel espiritual. El diablo había sacado mi vida con Cristo y me había introducido en una cárcel espiritual, donde muchas veces estamos atrapados, donde tenemos miedos que no le confesamos a nadie, pero Dios los conoce. Hay miedos en nuestras vidas, el miedo al futuro, a la muerte, a qué va a pasar mañana, a todo. Muchas veces le tenemos miedo. Amén. Pero ¿sabe qué? Hay que vencer ese miedo, hay que sacar ese espíritu. ¿Y sabe qué? Es con la fe en Cristo, es saber y volver a redireccionarme y decir, Señor, pero si tú eres el Rey del universo, tú eres el Creador, tú moriste por mí, tú me diste libertad. ¿O usted piensa que todavía hace falta que muera alguien más? ¿Usted piensa que hace falta que muera alguien más para pagar el pecado del mundo? No, porque dice la palabra que eso fue una vez y para siempre. Él lo hizo, ya nos hizo libres. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos desenfocamos y damos un pasito al costado, ahí es cuando perdemos el enfoque en Dios y caemos. Amén, como le pasó a Pedro. Vio el viento, la tormenta, pum, para abajo Pedro. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, amén. Y es lo que a mí me pasaba y lo que me pasó siendo cristiana. Porque yo era cristiana, hermano, amén. Yo era hija de Dios y estaba así, perdida en un miedo, no podía orar. El diablo había tapado mi boca, yo no podía declarar, confesar su nombre, amén. Y ¿sabe qué? Vamos a leer allí en 2 de Timoteo y ya vamos a terminar. 2 de Timoteo. (1:7) Y la palabra de Dios dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. O en otra versión, nos dio un espíritu de autodisciplina. Mire otra versión lo que dice, ¿no? Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de que seamos cobardes ante lo que viene, ante lo que vamos a enfrentar. No. Dice que Él nos dio un espíritu de poder, o sea, el Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos empodera para enfrentar todo lo que haya que enfrentar. Dice que nos dio un espíritu de amor, amén. Cuando nos sentimos, yo venía así, hasta sin amor, yo no podía, era como que llegar acá y bueno, estar un tiempo y cuando me dijeron querer estar con los jóvenes... Y es como que yo los tenía, pero yo no podía amarlos, no se manifestaba eso en mí, no había. ¿Pero por qué no había eso? Porque el amor de Dios no estaba perfeccionado, amén. Y sabe que una vez en una reunión, yo creo que lo he contado otras veces, o capaz que no, pero sabe que yo estaba allá sentada en una reunión de damas, después de ministrar a todos, recuerdo que el pastor me miró así y me dijo, venga. Y yo empecé a mirar para atrás, a ver a quién estaba llamando, porque yo... Y me dice, sí, usted, venga para acá. Y pasé adelante. Y él oró por mí. Y sabe que yo ese día recibí amor. Y sí se recibe el amor. Se recibe el amor, hermano. Si a usted le falta, pídaselo al Señor. Si en su matrimonio le está faltando amor, pídaselo al Señor, amén. Porque Él lo da todo, sin medida, amén. Ese día... El pastor oró por mí, impuso su mano y ¡pum! Yo es como que fue diferente. Yo ya las empecé a mirar y yo las miraba y decía, yo lo voy a hacer, le decía a Lalo. Y empecé sola con ellos y con Reggie, me acuerdo.
Y le dije, bueno, Lalo, vos tomate tu tiempo, yo voy, porque yo ya es como que, no sé, yo los miraba y decía, no, yo tengo que ayudarlos, porque deben luchar contra lo que yo ya luché. Entonces podía ayudarlos, amén. Entonces la palabra dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, amén. Así que usted no tiene que tener miedo, ni usted ni yo, amén, a lo que proyecta el futuro para nosotros, lo que proyecta dentro de la iglesia para nosotros, amén. Yo no sé si usted el día de mañana va a llegar a ser un líder, va a llegar a ser un pastor, un evangelista. Póngale el nombre que usted quiera o el que el Señor le dé mejor, no le ponga el que usted quiera, porque si no después vamos a salir en el Facebook como los profetas. Deje que el Señor lo guíe hacia su llamado, amén. Y sabe que nunca tenemos que olvidar que Él es el Rey, que Él es soberano, amén. Y sabe que siempre uso esta palabra cuando hablo con las personas y por ahí, porque les cuesta, como que les cuesta establecerse en la iglesia, les cuesta como tomar un tiempo y decir, bueno, listo, yo acá voy a servir. Vio que a veces venimos una vez al mes, una vez a la semana, nos perdemos la del jueves porque es mucho, vamos a saltearla para el sábado. ¿Vieron qué pasa? Que empezamos, bueno, el sábado hay 2, pero voy a ir a una y después me voy a mi casa, porque si no ya es demasiado. Y esos pensamientos empiezan a minar nuestra mente y nos van sacando. Porque ¿sabe qué? Lo que va a caer a las 8 no va a caer después el lunes. No, va a caer hoy. ¿Me entiende? Lo que va a caer hoy, ahora cuando terminemos, va a caer hoy. Amén. No va a ser el lunes, ni el jueves, si usted proyecta saltearse el lunes. Amén. Pero ¿sabe qué? Son pensamientos que tenemos que destruir. Y ¿sabe que Romanos 1:8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Amén. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que tener acá, marcada. Porque el diablo muchas veces nos va a querer batallar con un montón de cosas, queriéndonos atemorizar con un montón de cosas. O usted piensa que es fácil muchas veces tener, a nosotros nos pasa que tenemos nuestra bicicletería y ante todo esto del dólar y todo lo que pasó en el mundo, es como que quiso entrar eso de decir, oh, ¿qué va a pasar con todo, con los precios? Y en un momento visualicé y dije, diablo inmundo, si tú no me provees de nada, tú no eres mi proveedor, Él es mi proveedor. Yo abrí ese lugar con mi esposo porque Dios abrió esa puerta y Él nos dio ese lugar. Amén. Y ¿sabe qué? Así tenemos que hacer nosotros cuando venga un pensamiento de miedo, de que a usted lo quiera dejar paralizado, aislado, lejos de la presencia de Dios. Usted tiene que agarrarlo ahí, no darle charla y decir, ay, sí, porque sí, puede ser que... No, automáticamente es agarrarlo y en el nombre de Jesús lo destruyo, lo saco, lo quito. Como muchas veces el pastor nos dice, declare, dígalo, quítate de aquí en el nombre de Jesús. Pero tiene que abrir su boca y declararlo, amén, porque si no va a vivir una vida en condenación, va a vivir una vida con muchos miedos. ¿O no le ha pasado que se ha querido empezar a levantar en oración y muchas veces en la oscuridad de la noche el enemigo lo hace como que, ay, que me parece que tengo a alguien atrás en mi espalda? ¿No le ha pasado y que ha preferido irse a dormir mejor y taparse hasta por acá? Muchas veces nos ha pasado, amén. Ese es el pensamiento que Él trae. Ese es el pensamiento que Él trae, que dale, orá para que yo después vas a ver lo que te va a pasar mañana. Pero no es así, no es así, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos da la victoria, que a todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que experimentaron el miedo, Dios les dio la victoria, amén, pero tuvieron que tener su autodisciplina, ese espíritu de poder operando en ellos, ese espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Amén.